Ha hecho usted mención a los datos generales de desempleo, 5.200.000 personas. La cifra de por sí es espeluznante, pero cuando se analizan los datos un poco más despacio es aún más preocupante. Tenemos un 23% casi de población activa en paro. Son los niveles que tienen Nigeria y Mozambique. Quizá me va usted a decir que allí se mide de otra forma, que la manera de medirlo, los parámetros no son equiparables. Bueno, por quedarnos en la Unión Europea, la media de los países de la Unión Europea es el 10% y nosotros estamos casi en el 23%. Y lo más aterrador es que después de 4 años de crisis se sigue destruyendo empleo a una velocidad de vértigo. Esto digo que es aterrador porque normalmente se destruye mucho empleo en los primeros momentos de una crisis, pero llevamos ya 4 años destruyendo empleo y seguimos destruyendo empleo a gran velocidad. De hecho, en el último trimestre de 2011 ha tenido lugar la destrucción de empleo de mayor intensidad en la última década. Coincidimos con usted en que los principales retos, sin duda, son los jóvenes, el desempleo juvenil, que alcanza a la mitad de los jóvenes. Qué duda cabe que cuando la tasa de paro juvenil está en un 5, un 6%, pues estos jóvenes pueden pensar que tienen un problema individual, ¿verdad?, que les falta formación, les falta experiencia, pero sin duda cuando la tasa de desempleo se acerca al 50%, es evidente que el problema es estructural. Ha hablado usted de las consecuencias más dramáticas, quizá no desde el punto de vista individual, porque ir a trabajar al extranjero, desde mi punto de vista, es una experiencia enriquecedora, sobre todo cuando se hace voluntariamente y no por obligación, pero desde luego desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista del país, es un drama esos 900.000 jóvenes que se han ido a trabajar fuera, sobre todo porque entre muchos de ellos están los mejor preparados. Resulta que estamos formando ingenieros, médicos, arquitectos, para luego regalárselos en un paquete y con un lazo a Alemania para que les dé trabajo después de la inversión que ha hecho el Estado en esa formación. Esto no solo es ruinoso desde el punto de vista económico, es que es una tragedia social y es una tragedia que estemos haciendo esa inversión para que la exploten y la rentabilicen otros países. Ha mencionado usted también el desempleo de larga duración, en el que yo me quiero detener porque tenemos más de 2,5 millones de personas que llevan más de un año en paro y que siguen buscando trabajo. Otras han dejado de buscar y ya no figuran en las estadísticas, pero 2,5 millones siguen buscando trabajo. Y tengo la impresión de que desde los poderes públicos, no solo en España, sino en general por lo que leo de los organismos internacionales, hay una especie de resignación a un desempleo crónico. Hay una franja de edad de personas entre los 50, 55, 60 años a las que da la impresión de que la sociedad les está diciendo que ya no nos van a ser útiles más, que ya no les necesitamos. Y nosotros pensamos que es urgente hacer programas de reciclaje profesional para este tipo de desempleados que quizá no vayan a encontrar empleo en su sector, pero sí lo pueden encontrar en otro mediante la formación adecuada. Se nos olvida con frecuencia, y de hecho usted no lo ha mencionado, cuando hablamos del paro, hablar también de sus consecuencias. A veces hablamos de sus causas, discutimos si es la legislación laboral, si es el crecimiento económico, si es el ajuste excesivo del déficit. Probablemente sean todas ellas un poco, pero yo me quería detener en las consecuencias del desempleo, puesto que las políticas que usted lleve a cabo serán definitivas en toda esa cadena de males sociales que se pone en marcha cuando alguien pierde su empleo. Esas consecuencias más evidentes, desde luego, son la pobreza y la desigualdad. Y hay un estudio muy interesante de Cáritas y la Fundación FOESA del año 2008, en el que queda claramente demostrado cómo la pobreza está estrechamente relacionada con la precariedad en el empleo, con el desempleo, lógicamente, y con la temporalidad de los contratos. En la actualidad nos encontramos, además, con que hay ya 1/3 de los parados que no tienen protección. Esto es terrible porque significa, obviamente, que no tienen medios de vida. Significa que nos enfrentamos a una segunda recesión económica con todas nuestras fuerzas de resistencia agotadas. Significa que las posibilidades de un conflicto social se agudizan. Y ocurre, paradójicamente, que está aumentando el paro. Tenemos el nivel de paro más alto y, sin embargo, se está reduciendo el gasto en desempleo. Yo espero que, aunque sé que hay contables que en vez de corazón tienen un pisapapeles, espero que no sea esto de donde queremos ahorrar, de esa gente que deja de percibir la prestación y no tiene ningún colchón más, ninguna ayuda más del Estado.
En este momento, según los últimos datos de la Red Europea contra la Pobreza, el 25% de la población española, el 25%, una cuarta parte, vive bajo el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión. Esto es una consecuencia directa de muchas políticas que sobrepasan sus competencias, sobrepasan el trabajo de su ministerio, pero la realidad no se puede compartimentar. Esto es una comisión de empleo, yo entiendo que su ministerio es el Ministerio de Empleo, pero toda la realidad está interrelacionada y sus políticas también afectarán a cómo evolucionen estos terribles datos de pobreza que sufrimos en la actualidad. Está ocurriendo una evidente erosión de la clase media y esto es algo que debe preocuparnos mucho, no solo por el sufrimiento individual, sino por lo que significa como país. Hay una clase media que está entrando en esa cadena de pérdida del empleo, pérdida de la casa. Se inician 175 procedimientos de desahucio diarios en España y bueno, pues es gente que va de cabeza a la exclusión y a la marginación social. También está demostrado que estar en paro multiplica las posibilidades que uno tiene de padecer depresión, enfermedades mentales, adicciones, alcoholismo, drogadicción. Creo que todo esto son factores que también merece la pena considerar cuando se está hablando del empleo, que a veces lo enfocamos excesivamente desde el punto de vista macroeconómico y pasamos por alto lo micro, que yo también creo que es muy importante. Estrechamente relacionado, le decía, con las consecuencias que produce el desempleo, le he hablado de la pobreza y le quiero hablar también, inevitablemente, de la desigualdad, también relacionada con las bajadas de sueldos, con la congelación de pensiones o de salario mínimo y con el agotamiento de las prestaciones al que hacía referencia. También ha aumentado la desigualdad en España y también es algo que nos tiene que preocupar. Si se comparan el lugar en el que estábamos al inicio de la crisis, usted conocerá el índice de Gini, que mide la desigualdad en un margen de 0 a 100. Estábamos en el lugar 31, es decir, más cerca del punto cero de nada de desigualdad, y ahora estamos en el lugar 34. O mejor dicho, ahora no, en el año 2010 estábamos en el lugar 34, probablemente ahora habrá seguido aumentando la desigualdad en estos 2 años. Estamos en el nivel de desigualdad de Letonia o de Rumanía, mientras que países como Francia o Alemania están en el entorno del 29 en ese índice. Cáritas ha recogido un aumento del 30% en las personas que recurren a sus servicios por primera vez, también consecuencia del desempleo y de la pobreza. Y, por supuesto, todo esto tiene consecuencias políticas que creo que no podemos pasar por alto en un foro como este. Le quiero citar simplemente unas palabras de Nouriel Roubini, el economista muy celebrado por haber anticipado la crisis que se nos venía encima. Y escribía él recientemente: cualquier modelo que no aborde debidamente las desigualdades está abocado a enfrentarse a una crisis de legitimidad. Muchos estudios de investigación académica, incluido uno del FMI, demuestran que el ensanchamiento de la desigualdad conduce a un menor crecimiento económico. Esto decía un economista. Incluso dejando de lado, por tanto, la cuestión de la justicia, la desigualdad también es negativa siguiendo el criterio tradicional económico de la eficiencia, decía Nouriel Roubini. Me gustaría saber si ustedes han considerado este factor de la desigualdad como factor de ineficiencia económica, puesto que ha hablado usted con mucha frecuencia en su intervención de la eficacia y la eficiencia en la gestión. Mi grupo piensa, señora ministra, que el paro es sencillamente el mayor fracaso social al que nos enfrentamos como país desde la Guerra Civil. Fíjese lo que le digo. Desde la Guerra Civil, desde el año 1936, es el mayor fracaso como país al que nos enfrentamos. Y mi grupo también considera, desde todos los puntos de vista y en todas las materias, que los problemas de una parte de la sociedad son los problemas de todos. Por lo tanto, no pensamos que el problema del desempleo es solo el problema de los millones de personas que están en paro, sino del resto de la población española también. Y lo pensamos no simplemente como por un prurito solidario, sino desde un punto de vista estrictamente racional. Y le quiero citar el estudio sobre la desigualdad que llevaron a cabo 2 epidemiólogos británicos, Wilkinson y Pickett. Tengo aquí el libro y gustosa se lo prestaré al final de la comparecencia si tiene usted interés en leerlo, porque de verdad que es un estudio muy interesante. Ellos hablan de la desigualdad como la peor forma de infelicidad colectiva y demuestran, con cifras y datos en la mano, que los países donde hay más esperanza de vida no son los más ricos, sino aquellos en los que hay menores desigualdades. Todos los indicadores negativos en una sociedad, desde el embarazo adolescente hasta la obesidad, el alcoholismo, la violencia, las tasas de homicidio y de criminalidad, empeoran cuando hay una fuerte desigualdad.
Estos dos epidemiólogos demuestran que también las enfermedades mentales, pero en el conjunto de la población, no solamente en la población menos favorecida, las enfermedades mentales hay 5 veces más posibilidades de padecerlas en un país más desigual. Las probabilidades de ir a la cárcel son 5 veces mayores en un país con más desigualdad. Y las probabilidades de ser obeso son 6, por ponerle solamente 3 ejemplos. Y le cito literalmente una frase de su estudio. La razón de estas diferencias tan acusadas, dicen Wilkinson y Pickett, está sencillamente en que los efectos de la desigualdad no se limitan a los más desfavorecidos, sino que afectan a la gran mayoría de la población. Esto es lo que le quiero transmitir, nuestra preocupación, porque el problema del desempleo, la pobreza y la desigualdad que acarrean no es un problema solo de los millones de parados, que ya sería razón suficiente para preocuparse, sino de toda la sociedad. Y como forma de acotar o limitar este aumento de la pobreza y la desigualdad, mi grupo le hace una propuesta que esperamos que tome en consideración para reformar la cobertura de la renta activa de inserción. Por un lado, pensamos que, puesto que es la renta última a la que pueden acogerse quienes no tienen otros ingresos, por un lado, creemos que se debe eliminar el requisito de ser mayor de 45 años, puesto que si no se tienen otros ingresos es un poco secundario la franja de edad en la que se esté, que el periodo de cobertura se amplíe y que este programa tenga un carácter permanente. Pensamos que si no gastamos ahora en prevenir problemas sociales, gastaremos mucho más dentro de poco en paliar las consecuencias de estos problemas sociales. También pensamos que al unificar este sistema de cobertura hay que buscar la igualdad entre los distintos territorios. A nosotros nos parece que no tiene el menor sentido y es una prueba de una mala organización política y administrativa que, por ejemplo, en el País Vasco el sistema de rentas mínimas de inserción cubra a 55.000 personas por un importe de unos 640 euros al mes, mientras que en Andalucía, que tiene unos niveles de paro que casi triplican a los del País Vasco, solo cubre a 27.000 personas, la mitad que cobran unos 383 euros, también la mitad de lo que se cobra en el País Vasco. Es decir, donde los índices de pobreza y de paro son más elevados, en Andalucía resulta que el Estado protege a menos gente y con una menor cantidad. A nosotros nos parece que esto es una forma de fomentar la desigualdad desde las propias instancias del Estado y le animamos a tener en cuenta esta propuesta nuestra. También creemos que para crear empleo... Le ruego vaya concluyendo, si es tan amable. Sí, voy a terminar enseguida. También consideramos que para crear empleo es necesario invertir en I+D+I. Pensamos que es una equivocación haber recortado 600 millones del presupuesto de esta inversión y también le invitamos a hacerse eco de una propuesta de mi grupo, de Unión, Progreso y Democracia, en el sentido de reservar anualmente el 2% del PIB para gasto en I+D+I. Somos conscientes de que la reforma laboral no va a atajar el problema del paro. Usted ha pasado de puntillas a pesar de que dice que ha descrito las grandes líneas. Yo he podido deducir, preferiría haber tenido la información directa, he podido deducir que, al decir usted que van a tratar de disminuir la dualidad del mercado de trabajo, que nosotros pensamos que es uno de los principales problemas, quiere decir que van a hacer una reforma en el sentido de introducir un nuevo mercado, un nuevo contrato con el despido más barato. Nosotros somos partidarios de suprimir radicalmente esta dualidad, que nos parece que es una fuente de desigualdad y de injusticia, y proponemos, como probablemente ya sabe, el contrato único. Cualquier reforma que vaya en este sentido, nosotros creemos que va a contribuir a evitar la discriminación de unos trabajadores respecto a otros, y cualquier otra en otro sentido pues tendremos que estudiarla despacio. Es una pena que no tengamos hoy la información para poder hacerlo ya y que tengamos que esperar al Consejo de Ministros, pero en cualquier caso así lo haremos. Resulta que esta dualidad en el mercado de trabajo produce que el 93% de las nuevas contrataciones sean temporales. Y esta discriminación afecta especialmente a los jóvenes, a las mujeres y a los inmigrantes. Quería saber también su opinión, porque el Grupo Popular se abstuvo cuando se aprobó el encadenamiento indefinido de contratos temporales. Esto sí que es una auténtica cadena perpetua, y puesto que ustedes parece que han iniciado la revisión de algunas medidas del anterior Gobierno, quería saber si van a revertir este encadenamiento indefinido de los contratos temporales, si lo van a anular ahora que están en el Gobierno. Y quería saber también su postura respecto al contrato único. Hemos oído manifestarse al ministro de Economía, pero no usted, que es la responsable de estos asuntos.
Creemos que hay que reformar los servicios públicos de empleo. Es verdad, como usted ha señalado. Lleva un cuarto de hora más que largo. Le ruego concluya. Voy a terminar enseguida, presidente. Gracias por su tolerancia. Los servicios públicos de empleo están infrautilizados, creemos que tienen mucho potencial y antes de estimular esa colaboración público-privada, con la que también estamos de acuerdo, creemos que se debe agotar este potencial. En fin, estoy de acuerdo con usted respecto a racionalizar los horarios de trabajo. Me da pena que no haya dicho usted que va a ser ya para el primer trimestre, ha dicho a lo largo de la legislatura. Yo le invito a que sea cuanto antes, porque desde luego la irracionalidad de los horarios perjudica especialmente a las mujeres en la conciliación de la vida laboral y personal. Y por último, respecto a la seguridad social, quería señalarle, ya se ha mencionado, pero es algo que a mi grupo le preocupa especialmente. A través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ustedes han introducido una cláusula mediante la cual se prevé la aplicación del factor de sostenibilidad de forma automática, es decir, que puede aumentar la edad de jubilación, así lo entendemos nosotros. Si nos lo puede explicar, pues mejor. Puede aumentar la edad de jubilación de manera automática, lo cual no solamente no nos parece bien como mecanismo que sea automático, sino que nos parece que desvirtúa el Pacto de Toledo, que usted lo ha ensalzado mucho, pero luego hay que practicarlo, claro. Si el Pacto de Toledo se reúne para revisar mediante el consenso y precisamente para dar estabilidad al sistema, revisar estas políticas, estos cambios en la edad de jubilación y todo lo que concierne a las pensiones, pues creemos que lo desvirtuaría el establecer ese mecanismo automático. Y por último, también, ya sí que termino de verdad, presidente, también se ha publicado que ustedes están barajando aumentar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral y quería que me aclarara este extremo. Muchas gracias, presidente.